Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre. Oye, nosotros con nuestras discusiones aquí, ¿cómo se llama? Matinales, matutinas, madrugadoras con Constanza, a propósito de la opinión de los auditores, estábamos haciendo esperar a Juan José Obaj, director ejecutivo de Horizontal, quien está estudiando la conducta del mercado laboral. Y la verdad es que las conclusiones del desempeño del empleo en Chile son altamente preocupantes. Y este es un tema que probablemente debería ser incluso hasta más relevante que el propio asunto constitucional, porque el empleo en Chile no despega. Hay un estudio que muestra una conclusión de Horizontal, el estudio, francamente alarmante. El mercado laboral de Chile está rezagado. No se ha logrado recuperar la empleabilidad que había en el prepandemia. ¿Cómo estás, Juan José Obaj? Hola Juan José, ¿cómo estás? Gracias por venir. Hola Constanza, hola Álvaro, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, director ejecutivo de Horizontal. Cuéntanos por qué es tan alarmante el resultado del estudio que ustedes han realizado a partir de las cifras del INE, me imagino. No logra despegar el empleo en Chile, ni siquiera alcanzar los niveles que había en el prepandemia, o en la prepandemia. Bueno, efectivamente así, desde Horizontal hemos investigado este tema usando la encuesta de empleo del INE y también lo han hecho otros académicos, en particular David Bravo ha salido con fuerza a levantar este punto y los números son muy elocuentes, Álvaro. Si nosotros nos paramos en los meses prepandemia, Chile tenía una tasa de ocupación de aproximadamente 58%. Y para que la gente entienda qué es la tasa de ocupación, es básicamente la gente que está con algún empleo sobre la población económicamente activa, que se dice que es la gente desde 15 años a más. Y eso siempre había estado en torno al 58% más o menos. Obviamente en la pandemia salió mucha gente del mercado laboral, hubo más desempleo, pero a medida que las medidas de confinamiento se fueron abriendo, la gente fue volviendo a su trabajo, en el mundo fue pasando esto, pero en Chile se da la característica de que todavía no hemos recuperado esa tasa de ocupación. Hoy en día tenemos una tasa de ocupación de solo el 55%. Entonces, si comparamos ese 58% con el 55%, nos da que todavía nos faltan alrededor de entre 400 y 450 mil empleos para llegar a los niveles prepandemia. Y esto es bien preocupante porque cuando Así es mucho. Efectivamente. Y la composición de este número también llama mucho la atención, porque aquí hay dos fenómenos. Uno es el fenómeno de una mayor tasa de desocupación. Antes de la pandemia, recordemos, la tasa de desocupación estaba alrededor del 7%, hoy en día es 9%. O sea, hay gente en el mercado laboral que no logra encontrar trabajo, pero también hay mucha gente que salió del mercado laboral y que no están buscando trabajo y que son inactivos. Y esos inactivos son más de la mitad de estos 408.000 empleos que nosotros consignamos como que faltan todavía para recuperar los niveles prepandemia. Entonces, la cifra es alarmante. Hay un estudio también de David Bravo muy interesante donde muestra que la composición de las características de estos empleos que faltan por considerar son empleos de baja calificación, generalmente en el mercado informal, en la agricultura. Entonces son empleos que efectivamente son enfocados en la gente más vulnerable y por eso básicamente se ha dicho que estamos en una emergencia laboral, porque el mercado laboral de Chile todavía no logra despegar y eso obviamente es preocupante. Oye, Constanza, perdón. Sí, no, tenemos, según los datos, ¿cierto? Tenemos un retroceso de aproximadamente 13 años en cuanto al mercado laboral. Es el 10º mes consecutivo en que va a la baja el empleo, ¿cierto? Tenemos ya un 9% en la medición del último trimestre, o la última medición que se hace, de junio-agosto. Y esto obviamente afecta. Yo estuve leyendo un poquito, ¿cierto? Y hay varias razones que dan a conocer esto, pero ¿cuáles son las principales cosas que están pasando en el mercado laboral que han generado este retroceso, este estancamiento en la economía y en el empleo? Súper buena pregunta, Constanza. Bueno, obviamente como todos los fenómenos aquí en economía son multifactoriales, pero si vemos básicamente cuáles son las principales razones, es el deterioro de la actividad económica. La encuesta del INE nos entrega súper buenas
información sobre esto, cuando le preguntan a las personas ¿por qué usted no trabajó la semana anterior? Un 30% de la gente dice que no tuvo pedidos o no tuvo clientes, y después un 20% de las personas dice que su trabajo es ocasional. O sea, ¿qué es lo que nos dice esto? Que el deterioro de la actividad económica es lo que está explicando por qué la gente, principalmente porque la gente no está trabajando. Y eso en la literatura del mercado laboral está bien sabido, que básicamente el mercado laboral es un espejo de la actividad económica con un poco de rezago. O sea, la economía le va mal cuando nosotros vemos las cifras del IMASEC. Probablemente lo que nos están diciendo esas cifras es que en un par de meses más eso se va a sentir en el mercado laboral. Recordemos que la economía de Chile viene de un proceso de ajuste que ha sido bien doloroso, en donde la actividad económica ha caído, las tasas de interés han subido para controlar la inflación, y eso tiene un costo, y el costo hoy en día lo estamos viendo en el mercado laboral y en estos 450.000 empleos que todavía no logramos recuperar. Estamos hablando con Juan José Opag, director ejecutivo de Horizontal. Hoy estaba pensando que, bueno, evidentemente que esto puede empeorar, digamos, no sería raro que el 9% de desempleo crezca, dado lo que tú estás diciendo del crecimiento de la economía. Tuvo un decrecimiento en la última medición. Y además yo creo que hay otro fenómeno, porque la cesantía también aumenta porque la gente que no estaba buscando trabajo sale a buscar trabajo. Claro. Y también has descrito que la mayor cantidad de personas que forman estos 400.000 son pobres, es decir, son trabajos precarios. ¿Será que se están acabando los bonos también? Bueno, Álvaro, yo creo que efectivamente estamos pagando el costo nosotros en Horizontal fuimos bien duros con los excesivos bonos que se entregaron durante la pandemia. Obviamente teníamos que salir en ayuda, pero si uno ve la magnitud de las ayudas económicas que entregó el Estado por un lado, más los retiros de fondos previsionales por el otro, efectivamente Chile está en la tabla alta de países del mundo en relación a los beneficios que se entregaron en la pandemia. Y eso hoy en día, claro, es una mezcla, un poco una tormenta perfecta, ¿no es cierto? Están saliendo los bonos, los ingresos del trabajo, que es básicamente la fuente de estabilidad de las familias más vulnerables, no ha despegado, es más, están estancados. La CACEN nos mostró que los ingresos del trabajo están estancados hace una década. Súmale a eso aumento de las tasas de interés, súmale a eso una actividad económica a nivel mundial que está súper deprimida. Entonces eso básicamente se resiente en el mercado laboral y en particular, como tú dices, se está resintiendo en los empleos más precarios. Por otro lado también, creo yo que las políticas del gobierno no han ayudado mucho. Recordemos que tenemos un alza del salario mínimo a 500.000 pesos, la mayor alza de los últimos años sin lugar a duda. Tenemos el proyecto de las 40 horas y también estamos discutiendo un aumento de la tasa de cotización en 6 puntos. Todas estas cosas que en sí tienen su justo mérito y podemos discutirlas, pero el paquete completo de esas medidas y la ausencia de medidas para reactivar el mercado laboral, creo yo que nos van a hacer mucho más difícil la salida de esta crisis y la recuperación de estos 450.000 empleos. O sea, el panorama se ve bastante oscuro, digamos. Oscuro. Además, Chile está entre los 3 países más rezagados en la recuperación del empleo prepandemia en América Latina, junto a Belice y Panamá, ¿cierto? Estamos ahí como los países más complicados. Además de esto, bueno, yo estaba revisando una entrevista que teníamos acá del diario El País, ¿cierto?, en donde muestran el relato de Jessica Muñoz, que dice: las máquinas nos están reemplazando. ¿Qué tanto tiene que ver con eso? En el retail, cambio, Juan sí, José, en el retail, probablemente. por ejemplo, claro, cuando uno va a las bencineras, ¿cierto? Están las servos, ya no hay personas en los pesajes, por ejemplo, del pan o de la fruta, las cajeras también, porque ahora están las cajas donde uno mismo... automática. Claro, las cajas automáticas, autoservicio. Entonces, ¿qué tanto tiene que ver con eso? El supermercado ahora te entrega la pega tip, ¿ves tú? Claro, ¿qué tanto tiene que ver, ¿qué tanto tiene que ver con eso, Juan José? ¿Ah? Bueno, efectivamente esos son cambios que están pasando ahora, que vienen pasando hace un tiempo, y obviamente la pandemia aceleró estos cambios tecnológicos. Uy, eliminaron los empaquetadores también. Disculpa que te interrumpa, no hay empaquetadores no hay ya. empaquetadores. Desde la pandemia, que teóricamente era por pandemia, se acabó la pandemia y ahora uno tiene que empaquetar. Otra pega que el supermercado se desliga. Hágalo usted, caballero. Hágalo usted mismo. Y ahora páguese, cóbrese usted mismo, digamos, de la compra que hace. No hay cajera. Así es.
Y está súper medido, Álvaro, que el mayor reemplazo se va a dar en trabajos que son rutinarios, que no requieren de tantas competencias laborales, y que obviamente pueden ser reemplazados por una máquina, como trabajos de cajeros, peaje, qué sé yo. Constanza también decía cuando uno iba a la bomba de benzina, y esos son cambios que hoy en día nosotros estamos viendo en el mundo más desarrollado, y están llegando a Chile, a una tasa muy acelerada, y aquí el gran drama es que los que lo van a sentir más son las personas, los trabajadores con bajas competencias laborales, claro, que son justamente los que han perdido su trabajo en este periodo. Entonces, aquí, más que resistirse a los cambios, porque estos cambios van a pasar igual, sí, creo yo que los mercados laborales, los países que van a salir bien parados son aquellos que tienen a sus trabajadores bien capacitados. Y ahí en Chile estamos al debe. Eso no es un problema solo de este gobierno, sino que es un problema que arrastramos por décadas. Tenemos un sistema de educación que, si bien aumentó mucho en cobertura, no está generando una educación de calidad. Tenemos un sistema de capacitación laboral que es muy, muy malo, que también eso no está en el debate público, programas que no funcionan, programas que no responden a las necesidades que tiene el mercado laboral. Entonces, hoy en día tenemos la situación súper grave en que más de la mitad de los trabajadores en Chile es analfabeto funcional. Esto significa que básicamente no entienden lo que leen. Y esto obviamente se siente más en los trabajadores de mayor edad. Las cortes más nuevas obviamente tienen una mejor educación, pero igual creo que estamos en una situación bien precaria, y por eso necesitamos una palanca de política pública que se haga cargo de este problema. Necesitamos fuertes incentivos al mercado laboral formal, necesitamos buenos programas de capacitación, de convertibilidad laboral, y eso lamentablemente hoy día no lo vemos. El diagnóstico de Juan José Opag, director ejecutivo de Horizontal. Muchas gracias por haber venido a Buena Costumbre. Comenzando esta semana, Juan José, que sea positiva para ti. Muchas gracias, Juan José, que tengas buena semana. Igualmente, muchas gracias a ustedes. Buena semana. Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre.